tutoría y hacer bien el refuerzo. Entonces, voy a volver a retomar desde la estructura de la seguridad social, a explicarles cada uno de los componentes de la seguridad social y luego sí resolvemos los casos que estaban en el taller, ¿sí? Eran como 5 o 6 casos, entonces porque con los casos, con los ejemplos es que uno entiende mucho mejor. Entonces, en la medida en que vayamos avanzando, si alguien tiene alguna pregunta, pues levanta la mano y vamos aclarando las dudas, ¿sí? Y yo creo que por ahí a las 8:30 estamos terminando. La sugerencia que les hago a todos ustedes es que cualquier duda pregunten, así ustedes crean que sea algo que no tiene lógica o a veces que no dice preguntas tontas, no. Hagan todas las preguntas que ustedes consideren. Lo importante es que hoy a ustedes les quede bien claro qué es la seguridad social y cómo está constituida o organizada en Colombia y cuáles son los beneficios que tienen las personas que están afiliadas a la seguridad social. Eso nos debe quedar absolutamente claro hoy. Entonces voy a compartir pantalla para... Santiago, bájale ese televisor, por favor. Bájale ese televisor. Para que ustedes puedan ver. Entonces voy a mirar aquí. Por favor, me confirman si ahí están viendo la diapositiva. Aún no, profe. Se ven varias pantallas. Sí, profe, ya se veía la diapositiva. Ya. Permítame un momento. Es que no sé por qué esto sale en cascada. ¿Ahí están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces sí, vamos a iniciar o vamos a retomar desde la protección social, ¿no? Entonces decíamos que la protección social es como las políticas que tiene el Estado, ¿sí? Para darle cobertura a toda la población, ¿sí? en su territorio, protegerlos contra todas las contingencias que se puedan generar. De la protección social, ¿sí? Nace la seguridad social. Aquí en esta presentación ustedes ven que hay un sistema de protección social y este sistema tiene dos componentes. Uno que es la asistencia social, que está enfocado o que tiene como objetivo reducir la pobreza, intentar, ¿sí? Que haya equidad en una población, en una comunidad, en una sociedad. Eso es la asistencia social. Y esta más que todo se se genera con subsidios, bueno, digamos gratis, ¿no? Aunque no, nada en la vida es gratis. Y el otro componente es la seguridad social. La seguridad social también busca proteger a los ciudadanos de las contingencias, pero en este caso, en la seguridad social, quienes tienen capacidad de pagar sí deben pagar. En la asistencia social no, en la asistencia social todo es gratis, ¿sí? Por eso la asistencia social no aplica para toda la población. Aquellas personas que tengan capacidad de pago, cómo subsidiarse, pues no son beneficiarios. Pero en la seguridad social sí. Bueno, también hay un régimen que es contributivo que ahora lo vamos a ver, pero aquí sí se requiere hacer unos aportes, ¿sí? Bueno, entonces en el salón de clase decíamos que la seguridad social es la protección, ¿sí? Que el Estado, el gobierno debe brindarle a sus habitantes, ¿sí? A quienes pertenecen a esa sociedad, absolutamente a todos. Aquí no estamos hablando solamente de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos, de todas las personas,
es ese apoyo, esa protección que se le debe dar a todos los ciudadanos para cubrir algunas contingencias, ¿sí? Ahorita yo miro la computadora aquí que no lo veo. Para cubrir algunas contingencias. ¿Qué contingencias? Eventos adversos o negativos por salud, por desempleo, en la vejez y en la muerte. Eso hace la seguridad social. Y miren que esta definición es de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? O sea que esta definición de seguridad social no es solamente para Colombia, ¿sí? Es para todas las naciones que estén vinculadas o que hagan parte de la OIT, que se acojan a las decisiones que toma la OIT. Entonces, la seguridad social, ¿cómo protege en salud? ¿Sí? Pues cubriendo, brindando las prestaciones asistenciales y económicas por cualquier concepto, sea accidente de trabajo o enfermedad laboral. Pero ahora más adelante entonces vamos a mirar, a aprender es, si tengo un accidente de trabajo, ¿a dónde voy para que me atiendan? Si tengo una enfermedad general, ¿a dónde voy para que me atiendan? Pero todo tiene que ver, está relacionado con la seguridad social, ¿sí? Entonces la seguridad social cubre contingencias por salud. También cubre contingencias por desempleo. ¿Qué es eso? Pues si una persona se queda sin trabajo, de alguna manera, de cierta manera, tiene ahí cierta protección. Tampoco es que a la persona que se queda sin trabajo le van a subsidiar el 100% de todo lo que necesita, pero bueno, en algo le ayudan. Eso normalmente se hace por intermedio de la caja de compensación familiar. El otro evento es la vejez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando una persona envejece y ya no puede seguir produciendo, ya no puede seguir trabajando, ¿sí? ¿Qué cobertura tiene? Y la otra es la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa con los beneficiarios de esa persona que murió? Es decir, quienes estaban a cargo económicamente de esa persona que fallece, entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces, la seguridad social es eso, es la protección, ¿sí?, que se le brinda a los individuos, a las personas, para asegurar el acceso a lo que pueda resultar de eventos por salud, por desempleo, por vejez y en la muerte. Entonces, la seguridad social tiene una estructura, ¿sí? Es un sistema, que ahora lo vamos a aprender. Por lo tanto, ese sistema es del Estado. El dueño de la seguridad social es el Estado, eso no es de los particulares. Que hay EPS particulares, sí, pero el sistema es del Estado. Todos los dineros que se recaudan en la seguridad social son del Estado. Lo que pasa es que hay particulares como las EPS, los fondos de pensiones y las ARLs particulares que administran esos recursos, pero los recursos son del Estado, porque quien organizó el sistema es el Estado y es quien lo administra y quien emite las normas para que ese sistema funcione. Entonces, en la mayoría de los casos, hasta ahora, en la mayoría de los casos, en Colombia, quienes tienen acceso a la seguridad social son las personas que tienen un contrato de trabajo con alguna empresa o con alguna persona natural. El Estado está intentando darle cobertura a todas esas personas que no tienen un contrato de trabajo con alguien, que son trabajadores independientes, los que son trabajadores independientes, que son contratistas, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, desafortunadamente, en Colombia todavía la seguridad social solo cubre en su mayor parte a quienes tienen contrato de trabajo con una persona natural o con una empresa. Porque es obligatorio que cuando alguien suscribe un contrato con alguien o es contratado con una empresa, ese alguien o esa empresa tiene la obligación de afiliarlo a la seguridad social, a todo el sistema completo. Entonces, en este caso, cuando hay un contrato de trabajo, pero cuando es un contrato de trabajo legal, ¿no? O sea, con una empresa o con una persona que es legal, porque también en un país como el nuestro hay muchísima explotación, ¿sí? Nosotros creo que todos conocemos los casos
O de pronto hemos vivido casos de que nos contrataron, nos pagaban ahí cualquier cosa al día y nunca nos afiliaron a Seguridad Social. Eso pasa, y todavía pasa mucho eso. Pero hablemos de aquellas empresas que son legales o aquellas personas que son legales y que cuando contratan a alguien sí cumplen con lo que la legislación dice. Entonces, en esos casos, cuando hay un contrato de trabajo legal, pues se generan cosas buenas, ¿sí? En el contrato de trabajo. Entonces, las cosas buenas es pues que la persona tiene unos ingresos estables, ¿sí? Predecibles es pues que ya sabe que le van a pagar su quincena, ¿sí? Y pues que los puede recibir. Y también la otra cosa buena es que le da al trabajador seguridad social y le da garantías cuando son legales, ¿sí? En otros casos, el problema es, como les estaba diciendo, que no todo el mundo es empleado ni lo será. Entonces, no todo el mundo tiene la opción o la bendición de tener un trabajo. Entonces, vemos en este momento, por ejemplo, hay mucha gente que son emprendedores, ¿sí? Incluso uno ve muchos profesionales ya graduados, titulados, que no se han podido ubicar, entonces deciden montar su emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, en Colombia, por ejemplo, las reformas que se están planteando, por ejemplo, al sistema de pensiones es precisamente para intentar darle cobertura a todos, tanto los que trabajan para una empresa como los que son independientes, porque en esa parte todavía tenemos una falta de cobertura muy grande. En lo que es salud, sí, ya casi el 100% de la población en Colombia ya está cubierta pues, por el SISBEN, pero en lo que tiene que ver con pensiones y riesgos laborales todavía falta mucho, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el trabajador que tiene un contrato de trabajo se llama trabajador dependiente, es decir, depende de alguien. Pero aquel que no tiene un contrato de trabajo, sino que trabaja para sí mismo o es emprendedor, pues se llama trabajador independiente, ¿sí? Y lo que se pretende es que tanto el trabajador, así como el trabajador dependiente es afiliado al sistema de seguridad social, también que los trabajadores independientes puedan afiliarse a la seguridad social, pues porque tiene unos beneficios, ¿sí? Entonces, en la tutoría veíamos que la ley 100 de 1993 es quien creó en Colombia el sistema de seguridad social integral, ¿sí? Imagínense que ya tiene 31 años, ¿sí? Obviamente ha tenido varias modificaciones. Lo que yo les decía, la legislación en materia de seguridad social en Colombia es muy, muy amplia, ¿sí? Y no somos pues especialistas en el tema. Pero quien originó la estructura del sistema de seguridad social integral en Colombia es la ley 100. Y hasta el momento el sistema está estructurado como lo vemos aquí. Esa es la estructura del sistema. Entonces yo les decía, es como el papá, ¿sí? Aquí está. El sistema general de seguridad social integral. Ese es como el papá. Y este papá tiene 5 hijos. Uno que se llama sistema de salud, el otro se llama sistema de pensiones, el tercero sistema de riesgos laborales, el cuarto subsidio familiar y el quinto servicios sociales complementarios. Nosotros desde la seguridad y la salud en el trabajo normalmente nos movemos aquí, en el de salud, pensiones, pero en el que más debemos ser expertos es en el sistema general de riesgos laborales, porque tiene que ver con el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Bueno, entonces, en la tutoría empezamos hablando del sistema general de riesgos laborales, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas decía, ¿qué es el sistema general de riesgos laborales? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, este sistema general de riesgos laborales es un conjunto de entidades públicas y privadas y normas y procedimientos, así como la seguridad social integral también es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos. ¿Sí? Entonces, este sistema general de riesgos laborales cubre única y exclusivamente los eventos de salud, de invalidez y de muerte, pero por riesgos laborales, solo por accidente de trabajo y por enfermedad laboral. Entonces
Entonces vamos a mirar más acá. En la descripción aquí está, ¿sí? Entonces dice que el Sistema General de Riesgos Laborales articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, mire, yo les decía, la parte más importante es la prevención. Esa es la parte más importante, ¿sí? Entonces, este sistema también brinda asesoría a las empresas que están afiliadas a riesgos laborales para que sus trabajadores no se accidenten. Entonces, aquí en riesgos laborales, la parte clave o la palabra clave es prevención. Eso es importantísimo, ¿sí? Debemos trabajar muy fuerte para que los trabajadores no tengan ni accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, ¿sí? Y entonces se establecen planes de prevención. Pero si el trabajador se accidenta, entonces este sistema general de riesgos laborales debe cubrir unas prestaciones asistenciales hasta que se recupere el trabajador. Y una vez el tratamiento médico se termine, es decir, cuando el médico diga, bueno, ya le vamos a dar de alta, se debe revisar si el trabajador tiene derecho a unas prestaciones económicas, ¿sí? Entonces, las prestaciones económicas son el subsidio por incapacidad, por accidente de trabajo o enfermedad laboral, es decir, la incapacidad que le pagan al trabajador mientras está en el tratamiento médico. Una vez termina el tratamiento médico, si el trabajador queda con alguna secuela, ¿sí?, pero puede seguir trabajando, pues el trabajador tiene derecho a una indemnización por pérdida de capacidad laboral. Pero en los casos más graves, cuando el trabajador queda en un estado de invalidez, pues le otorgan una pensión de invalidez. Y cuando hay muerte, pues hay pensión de sobrevivientes o sustitución pensional puede haber, y adicional hay auxilio funerario. Entonces, ¿cómo funciona esto del Sistema General de Riesgos Laborales? Volvamos acá. Entonces aquí, este sistema, que acuérdense que todo esto, este sistema completo es del Estado, es administrado, este sistema es administrado por una ARL, una administradora de riesgos laborales. Ellos son los que administran este sistema. Entonces, cuando el trabajador es contratado, bueno, antes, un día, mínimo un día antes de que el trabajador sea contratado, la empresa que lo va a contratar lo debe afiliar a una ARL, a una administradora de riesgos laborales. Y a partir del día siguiente de la afiliación, la ARL ya le da cobertura al trabajador. Si lo afilian el mismo día, no tiene cobertura. Y puede suceder que el trabajador se accidente el primer día que ingresó a trabajar. Yo he conocido casos de trabajadores que el día que entraron, ese día se accidentan, porque están asustados, porque están nerviosos, porque están en inducción, porque no los entrenan bien, bueno, por muchas cosas, ¿sí? Entonces, si la empresa no lo afilió el día antes, sino que le afilia ese mismo día y ese día el trabajador se accidenta, la ARL no le cubre estas prestaciones asistenciales ni las económicas. Por eso, para que ustedes lo tengan bien claro, la afiliación a riesgos laborales a la ARL debe ser un día antes del ingreso, del ingreso del día pues, que el trabajador inicia su labor. Debe ser un día antes. Entonces funciona así, la ARL. Hay que pagar, obviamente, esto no es gratis. Yo les decía, cuando les mencionaba acá, aquí les decía que la asistencia social sí es gratis, pero la seguridad social para las empresas no es gratis. Entonces aquí cuando el empleador, el patrono, afilia a la ARL al trabajador, con frecuencia mensual, pues debe hacer los pagos, debe hacer unos pagos. Y en este caso, quien paga todos los aportes a este sistema de riesgos laborales es el empleador. El trabajador no tiene por qué pagar absolutamente nada. Bueno, entonces, digamos, la empresa contrató a Samuel, ¿sí? Samuel inicia a trabajar en la empresa el 16 de septiembre de 2024, es decir, hoy.
La empresa en la que trabaja Manuel o la empresa que contrató a Manuel debió afiliarlo mínimo ayer, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, pero los domingos no se trabaja. Ah, bueno, entonces debió afiliarlo el sábado. ¿Cómo se hace la afiliación? Sencillo. Se ingresa a la página de la ARL a la que esté afiliado a la empresa y se hace la afiliación. ¿Quién debe hacer eso? Pues la persona encargada de nómina en la empresa, ¿sí? En algunas empresas el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, es decir, como el cargo mío, lo hace, pero en la mayoría de las empresas el área de recursos humanos, quien maneja la nómina, es quien hace la afiliación. Bueno, entonces de manera que si a Samuel lo afiliaron el sábado, él hoy ingresó a trabajar y ya tenía cobertura por la ARL. ¿Qué es lo que hay que hacer el primer día? Pues con Samuel, darle una inducción, enseñarle cómo hacer el trabajo de manera correcta, entregarle su dotación de ropa, dotación de elementos de protección personal y hacer toda la parte preventiva, ¿sí? Y de adelante, la empresa debe garantizar que Samuel no se accidente ni se enferme por el trabajo. ¿Alguien levanta la mano? ¿Quién levanta? Perdón, profe, se me levantó. ¿Sí? ¿No? ¿No iban a hacer preguntas? No, señora, perdón. Bueno, entonces, de ahí en adelante hay que hacer mucha prevención, ¿sí? Para evitar que Samuel se vaya. Por favor, cierren el micrófono. Cierren el micrófono, por favor. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Verónica. Ah, no. Yerly, Lorena, por favor, cierra el micrófono. Entonces sigamos. Yerly, por favor, cierra el micrófono. Sigamos entonces. Entonces, por favor, abran su micrófono solo cuando vayan a hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención, ¿vale? Entonces, la empresa debe estar pendiente o debe proteger a Samuel para que no se accidente. El hecho de que la empresa haya afiliado a Samuel a la ARL no es justificación para que la empresa no lo cuide. Eso lo vamos a aprender más adelante cuando veamos sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No es justificación. Ah, no, entonces lo afilié a la ARL, entonces no lo protejo, no lo cuido, que se accidente, que se muera, no importa, no. Así no es, ¿sí? La ARL es un seguro que paga la empresa para, en primer lugar, para prevenir, porque las ARLs están en la obligación de ayudar a la empresa a hacer prevención, ¿sí? Pero no es con el objetivo de que entonces que se accidente, que se muera, no. Eso es como un seguro, como cuando uno compra un seguro de vida, ¿sí? Nadie compra un seguro de vida y dice, ah, pues ahora sí me voy a morir tranquilo. Bueno, de pronto hay personas que tienen enfermedades terminales y de pronto lo hacen, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es como para prever algo. O el SOAT, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen un vehículo pues tienen un SOAT, pero no es para decir, ay, ahora sí me puedo accidentar. Eso es por si de pronto llega a suceder algo. Lo mismo es la ARL, eso es un seguro, ¿sí? Entonces, no es justificación que porque tengo afiliados a los trabajadores a ARL, entonces no los protejo. Hay que protegerlos. Entonces, hay que hacer la parte preventiva. Pero, en el evento de que llegue a suceder un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, entonces la ARL entra a reconocer las prestaciones económicas y asistenciales. Pero acuérdense, en ARL solamente es por riesgos laborales, solo por accidente de trabajo y por enfermedad laboral. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda ahí frente a qué es el Sistema General de Riesgos Laborales y qué es lo que cubre. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí seguimos con el otro sistema. El otro sistema, bueno, retomemos aquí el de salud. Ah, bueno, me devuelvo acá. Entonces acuérdense, ustedes como profesionales en seguridad y salud en el trabajo que van a hacer en el futuro, deben volverse muy duchos, ¿sí? Especialistas en este tema. El próximo semestre ustedes van a ir a una materia que se llama riesgos laborales. Van a ver una materia. Y ahí van a profundizar muchísimo en este tema. Aquí conmigo ven lo básico porque por eso esta materia se llama fundamentos. Pero el próximo semestre van a ver riesgos laborales. Entonces ahí van a profundizar en la enfermedad laboral y en el accidente de trabajo. Y van a tener que ver más a profundidad o ver a profundidad las normas legales.
la ley 1562, el decreto 1295, la ley 776, la ley 100. Ahí las van a ver más a profundidad y van a aprender muchísimo más al respecto. Bueno, entonces ahora sí me voy al otro sistema, el de salud. Entonces, el sistema de salud también es un hijo de la ley 100, un hijo del Sistema General de Seguridad Social Integral, ¿sí? Este Sistema General de Salud ya no es para eventos de origen laboral, solamente cubre eventos de origen común, es decir, accidente común y enfermedad general. Solamente asiste. Igual que acá, que en riesgos laborales, el de salud también cubre prestaciones asistenciales y económicas. ¿Qué es eso? Pues atención médica para la recuperación y pago de la incapacidad. La diferencia de este sistema de salud con el de riesgos laborales es que aquí en el sistema de salud no hay indemnización. Entonces ahorita vamos a mirar más detalladamente. ¿Quién se encarga de este sistema? Las entidades promotoras de salud, las EPS. Y al igual que acá en el sistema de riesgos laborales, aquí en las EPS también hay EPS privadas y la EPS pública, que es la nueva EPS. Acá en ARL hay ARLs privadas y la AR pública, que es positiva. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el sistema de salud. Aquí está. Entonces, también es un conjunto de entidades públicas y privadas y su objetivo es administrar el servicio público de salud, ¿sí? Dar atención a aquellos eventos. Y aquí en el sistema de salud también hay prevención. Es decir, las EPS y las IPS no solamente para ir cuando uno está enfermo, ¿sí? Lo ideal es que hagamos prevención. Entonces, las EPS, este sistema también tiene sus programas de promoción y prevención, ¿sí? En el nivel primario, y la idea es eso. Entonces, tienen muchas campañas de promoción y prevención de la salud. Lo que pasa es que quienes estamos afiliados al sistema casi no acudimos a las campañas de promoción y prevención de la salud. Casi siempre vamos a nuestra IPS cuando estamos enfermos, ¿sí? Entonces, el sistema también, el Sistema General de Salud también tiene un componente preventivo, también tiene su objetivo, ¿sí? Hacer prevención. Y ya cuando el afiliado está enfermo, pues entonces le brinda unas prestaciones asistenciales, igual que allá en riesgos laborales. Bueno, pero aquí en las prestaciones asistenciales hay un plan obligatorio de salud, mientras que allá en riesgos laborales las prestaciones asistenciales son ilimitadas. Esa es una diferencia del sistema de salud con el Sistema General de Riesgos Laborales. La otra diferencia es que aquí en salud los pagos, ¿sí?, se hacen compartidos entre el trabajador y el beneficiario, mientras que allá en riesgos laborales las cotizaciones solamente las paga el empleador. En este caso, en salud se paga compartido, ¿sí? Y en cuanto a las prestaciones económicas, acá en salud solamente se paga la incapacidad médica, mientras que en riesgos laborales, aquí en riesgos laborales, miren, en las prestaciones económicas está la incapacidad y hay indemnización. En riesgos laborales hay indemnización. En salud no hay indemnización. Solamente se paga la enfermedad de origen común, ¿sí? Y tampoco aquí hay pensión de invalidez, ni hay pensión de sobrevivientes. En EPS no, solamente pagan la incapacidad. Y ahora les explico entonces en el evento de que una persona que esté afiliada al sistema tenga un accidente común y fallezca, entonces ¿quién asume la pensión de sobrevivientes? Porque también hay pensión de sobrevivientes y también hay pensión de invalidez. Pero la EPS, la única prestación económica que reconoce es la incapacidad por accidente o enfermedad común. Bueno, y también la licencia de maternidad, ¿no? Sino que es que
y la de paternidad. Lo que pasa es que yo esa pues no la veo como una enfermedad, pero sí es una licencia. Entonces digamos que esas son las dos prestaciones económicas que asume la EPS. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene un accidente común o una enfermedad general o común, no va a la ARL, sino que va a su EPS. Otra característica que tiene este sistema es que tiene un régimen subsidiado y un régimen contributivo, ¿sí? ¿Eso para qué es? Pues el régimen contributivo es para las personas que tienen capacidad para pagar los aportes a la EPS, sea trabajador dependiente o independiente. Y el régimen subsidiado es para aquellas personas que no tienen capacidad económica para hacer el pago a la EPS. Entonces el Estado las afilia y les cubre sus prestaciones. Pero en este caso, en régimen subsidiado, solamente hay prestaciones asistenciales, ¿sí? No hay prestaciones económicas. En donde hay prestaciones económicas por salud es en el régimen contributivo. Ahí sí se paga la incapacidad y se pagan las licencias. ¿Listo? Entonces aquí estamos en salud. ¿Cómo funciona la afiliación? Un poco parecido a la de la ARL, ¿sí? Pero en este caso la afiliación no necesariamente a la EPS, no necesariamente hay que hacerla un día antes del ingreso de la persona. Entonces yo les decía, Samuel ingresó el 16 de septiembre a laborar a la empresa. Entonces aquí en salud no es necesario que a Samuel lo afilien antes de ingresar a la EPS. Lo pueden afiliar hoy, 16 de septiembre, o mañana, 17. Pero tampoco lo es que lo van a afiliar dentro de 5 meses, dentro de 4 meses, no. A más tardar esta semana lo deben afiliar, ¿sí? No es que se va a esperar 1 año, 2 años, que hay empresas que dicen, no, yo no he afiliado al trabajador a la seguridad social porque estoy esperando a ver si el trabajador es bueno, entonces ya lo afilio. No, la afiliación a la seguridad social tiene que ser inmediatamente en el ingreso. La ARL un día antes y ya la EPS y el fondo de pensiones máximo en la primera semana de ingreso del trabajador, ¿sí? Entonces, otra aclaración, me devuelvo acá a riesgos laborales. Aquí en riesgos laborales, en el sistema de riesgos laborales, es decir, en la ARL, solamente se afilia al trabajador y el sistema solamente atiende al trabajador cuando se accidenta o se enferma. Mientras que aquí en el de salud, el trabajador es afiliado, pero también puede afiliar a sus beneficiarios, los hijos menores de edad, esposa, esposo, compañera, compañero, padres, ¿sí? Y el Sistema General de Salud también los atiende, pero en este caso ellos son beneficiarios, ¿sí? Cotizante es el que paga parte pues del sistema. Y beneficiarios son aquellas personas pues que dependen económicamente. Entonces el sistema de salud, es decir, la EPS, al cotizante le cubre las prestaciones asistenciales y económicas, mientras que al beneficiario solamente le cubre las prestaciones asistenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo afiliado a mi hijo a salud y si mi hijo se enferma solamente le dan la atención médica, no le van a pagar incapacidad, ¿sí? Entonces esta es una generalidad también de este sistema. Entonces la empresa tiene la obligación de afiliar al trabajador a la EPS y el trabajador le dice a la empresa quiénes son sus beneficiarios. Si el trabajador no tiene beneficiarios, pues no afilia a nadie, pero si tiene beneficiarios, lo puede hacer, ¿sí? Y entonces dijimos que solamente es para eventos de origen común, accidente común o enfermedad común, y la EPS, la entidad promotora de salud, le cubre las prestaciones asistenciales y económicas, pero en prestaciones asistenciales solamente la incapacidad médica y la licencia de maternidad o paternidad. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿me escucha? Ajá. Tengo una pregunta. En ese caso de las afiliaciones a la EPS, digamos que el trabajador puede escoger la EPS en la que se quiere quedar o en la que se quiere afiliar, o la empresa la escoge. O sea, no, gracias por hacer esa pregunta. Es obligatorio que la afiliación a la ARL, me vuelvo aquí a riesgos laborales, la ARL la selecciona el empleador
La EPS la selecciona el trabajador. Pero hay empresas en donde el trabajador llega y ni siquiera le preguntan y lo afilian a la EPS que ellos dicen no. El trabajador escoge su EPS. Si el trabajador ya estaba afiliado a una EPS, ¿sí? Entonces el trabajador le puede decir a la empresa, yo quiero continuar en la misma EPS donde estoy o me cambio, ¿sí? Por ejemplo, las EPS que son de régimen subsidiado, ¿sí? Entonces les doy un ejemplo. Samuel, bueno, lo contratamos a Samuel y resulta que Samuel ya está afiliado al CISBEN, ¿sí? Y es la primera vez que lo vamos a contratar en una empresa, pero él ya estaba afiliado al CISBEN. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor Samuel quiere seguir en esa EPS donde ya venía. En el pasado, las EPS, las entidades de régimen subsidiado, no afiliaban en régimen contributivo. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con Samuel? Samuel estaba afiliado al CISBEN, estaba clasificado por categorías, creo que es eso, por niveles, y Samuel era contratado por la empresa, ¿no es cierto? Y entonces, inmediatamente, él pasaba de régimen subsidiado a contributivo, acá, en este, porque como era contratado, es decir, ya Samuel estaba recibiendo un salario y él tenía cómo pagar los aportes al sistema. Entonces, inmediatamente lo sacaban de acá de este régimen subsidiado. ¿Qué pasaba con Samuel? Trabajaba 6 meses y se le acababa el contrato o lo despedían. Entonces, ¿el qué hacía? Pues quería volver otra vez al régimen subsidiado y a veces volver a entrar acá era bien difícil, perdían el cupo. Entonces, ahora lo que está establecido es que las EPS, algunas, ya son de régimen contributivo y subsidiado, de tal manera que si Samuel se queda sin trabajo o lo despiden, él automáticamente pasa de contributivo a subsidiado, pero no pierde su cupo. ¿Sí? Es eso. Ahora, hay muchos casos de personas, los conozco, que no se quieren contratar, o sea, no quieren firmar contrato con una empresa por poquito tiempo, por no perder estos beneficios y por no perder estos de acá, estos de aquí, porque a lo mejor tienen subsidios de familias en acción, de no sé qué, jóvenes no sé qué. Entonces, cuando una persona es empleada, consigue trabajo, pues ya tiene plática, ¿no es cierto? Entonces, pues pierde toda esa asistencia social. Y yo sé de personas que no se emplean ni consiguen trabajo para no perder todos estos beneficios pues que se les ha dado, ¿no? Bueno, pues no sé, cada quien manejará las cosas a su manera. Entonces, la pregunta muy acertada. Entonces, volviendo aquí, la ARL la elige el empleador y el pago mensual, porque esto se hace un pago mensual, solamente lo paga el empleador. ¿Por qué el empleador debe pagar los aportes a ARL y no el trabajador? Porque como este es el sistema de riesgos laborales, resulta que quien pone los peligros en la empresa es el empleador. O sea, si yo contrato a Samuel y lo traigo a mi empresa, yo lo estoy exponiendo a unos peligros que mi empresa genera, que estoy generando yo, ¿sí? Él va a estar en mi empresa. Entonces, todo lo que le pase mientras él está trabajando para mí se llama riesgo laboral. Entonces, por eso yo como empleador tengo que afiliarlo y pagarle. Mientras que acá en EPS, la EPS, acuérdese que le cubre son las prestaciones por riesgo común, es decir, lo que le pase fuera de la empresa, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, ¿y entonces por qué aquí la empresa? Porque aquí en EPS los aportes son compartidos. Acá en la ARL quien paga solamente es el empleador. Cada mes paga el empleador. Aquí en EPS los pagos son compartidos. Una parte los paga el empleador y otra parte los paga el trabajador. Entonces uno diría, pero si la EPS le cubre riesgo común, es decir, todo lo que le pase fuera de la empresa, pues el trabajador debería pagar solo, ¿no? No, la legislación en eso nos ampara a los trabajadores. Aquí se paga compartido. Entonces un porcentaje del 8% lo paga el empleador y el otro 4% lo paga el trabajador. Porque la EPS, el costo que tiene es el 12% del ingreso base de cotización, ¿sí? Entonces la EPS la elige el trabajador. Y al trabajador hay que darle esa autoridad o esa libertad de que elija su EPS. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro.
¿Me escucho? Y en la cuestión del fondo de pensiones, ¿el trabajador escoge o ese lo pone directamente la empresa? También escoge el trabajador. La única que escoge el empleador es el ARL. Perdón, aquí el fondo de pensiones también el trabajador. El fondo de pensiones y la EPS los elige el trabajador. ¿Por qué? Porque aquí en pensiones también paga compartido el empleador y el trabajador. La ARL sí la escoge. Ah, bueno, la caja de compensación familiar, pues esa sí es una sola, porque esa como es por departamentos. Entonces, por ejemplo, aquí en el Cauca todos estamos afiliados a Confacauca. Si la empresa tiene, por ejemplo, una sede, la sede principal aquí en Popayán y tiene una sede en Cali o en Bogotá, y los trabajadores se contratan para allá, para Bogotá, ellos eligen, pues hay que afiliarlos a la caja de compensación familiar de Cundinamarca. Compensar, creo que llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que miren que el tema del subsidio, de la caja de compensación es que además del subsidio familiar, ellos brindan otros beneficios como recreación, deporte, y pues la sede tiene que quedar en el sitio donde vive el trabajador, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las cajas de compensación familiar que no tienen sede en los municipios, ¿no es cierto? Pues ahí sí no hay cobertura. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, profe. Buenas noches. Profe, ¿me puede repetir los porcentajes en cuanto a salud? ¿Cuánto paga la empresa y cuánto la filia, o sea, la persona, el empleado? Ajá. Bueno, entonces los pagos de EPS en total es el 12% del ingreso base de cotización. De ese 12%, el 8% lo paga el empleador y el 4% el trabajador. Gracias, profe. Bueno, entonces, en la caja de compensación familiar, esa es por departamentos. Cada departamento tiene su caja de compensación familiar, ¿sí? Pero es por el tema de la cobertura que hay en recreación, deporte, capacitación y todo eso. Porque el subsidio familiar, pues ese sí se lo consignan a la cuenta, ¿no? Eso pues podría ser a nivel nacional, pero no tiene lógica que por ejemplo, yo me afilié a una caja de compensación de Cundinamarca si vivo aquí en Popayán. Entonces, acá en el Cauca, pues todos estamos afiliados a la caja de compensación que tenemos acá en el Cauca. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí no sé si está claro lo que es el sistema de salud y el de riesgos laborales. O sea, tenemos bien claro para qué es la ARL y para qué es la EPS. Por favor, pregunten, que eso es lo que quiero que les quede hoy bien claro. Entonces, mire, conclusión. Si el trabajador tiene un accidente o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, él no va a la EPS, él va a la ARL. Bueno, ahora hay algo. Las ARL, las administradoras de riesgos laborales, no tienen IPS. Las IPS son las instituciones prestadoras de salud, las clínicas, los hospitales. O sea, las ARL no tienen, no son dueñas. Bueno, la ARL Sura tiene EPS, ¿sí? Ellos lo que hacen es convenios con clínicas y hospitales. Entonces, la empresa le debe decir al trabajador cuáles son las clínicas o los hospitales que lo atienden en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Ya le doy la palabra a quien está levantando la mano. Entonces, si el trabajador se accidenta, si tiene un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, él no va a la EPS, él va a las clínicas y hospitales con las que tiene convenio la ARL. Y al contrario, si el trabajador tiene un evento común, se accidentó en la casa, se enfermó por cualquier evento que no sea del trabajo, él no va a la ARL, él va a la IPS que tenga su EPS. ¿Quién levantó la mano? ¿Tiene la palabra? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Ches. Sí, dígame. Profe, para hacerle una pregunta. Digamos, en un accidente donde uno, o sea, pues laboral, ¿no? Digamos, de lo trabajo. que pasa es que de trabajo. Yo hace unos meses yo estuve trabajando como promotora, entonces pues tenía que hacer visitas extramurales y yo pues me iba en mi moto, ¿no? Resulta que yo tuve un pequeño inconveniente porque me iban a robar, entonces yo me accidenté, entonces no sé si cometí el error de entrar por el seguro de la moto o tendría que haber entrado por la ARL. Ah, bueno, entonces fue un accidente de tránsito que también fue de trabajo. Ajá, sí, señora. En ese caso, entonces hay que reportarle el accidente a la ARL, ¿sí? Pero lo que pasa es que las prestaciones asistenciales iniciales
son por el SOAT. Ujú. Sí, y profe, también mire que pues lo del pago de la incapacidad, porque me dieron 10 días de incapacidad, yo también pues envié la información a la ARL y se hizo todo el Ah, sí, procedimiento. la incapacidad sí la paga la ARL. Ajá, Pero las y resulta, prestaciones, ajá, ¿y qué pasó? resulta que nunca me pagaron. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la ARL? No, pues me estuvieron llamando, tenía que enviar unos documentos listos y resulta que me tenía a decir que ya les llegamos, que ya está pendiente el pago y lo último que me llamaron fue a decirme que me han enviado a Cali, no me recuerdo cómo la empresa, pero pues yo no podía viajar hasta Cali, entonces yo le dije que me consignaran a la cuenta. Claro. Otra vez volví, envié el número de cuenta y resulta que no, nunca me llegó. Pero no, eso hay que cobrarlo. Hay que cobrarlo. Usted llame a las ARLs, todas tienen una línea de atención. Entonces usted en Google busque línea de atención ARL tal y usted llame, cobre hasta que le paguen porque es obligatorio. Creo que las ARLs tienen, o sea, el máximo de tiempo para pagar una incapacidad médica creo que son 60 días, creo. ¿Cuánto hace del accidente? No, ya el accidente hace un año. No, pero todavía está tiempo, cóbrelo, no deje perder. Sí, sí se pueden aún, entonces. Claro, sí, llame a la línea de la ARL. ¿Y usted tiene copia del reporte del accidente de trabajo que hizo la empresa? Sí. Claro, con eso. Ah, Pero llame a la línea de la ARL, ellos están en la obligación. listo, profe. Muchísimas gracias, profe. Deben hacerlo. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Listo, entonces, ese es como las generalidades y las diferencias de lo que es salud y de lo que es riesgos laborales. ¿Sí? Ahora el tercer sistema es el de pensiones. ¿Sí? Entonces el sistema de general de pensiones también es un hijito de la seguridad social integral. Y también son entidades públicas y privadas. Entonces el fondo de pensiones privados, público, perdón, es Colpensiones. Y los fondos de pensiones privados, pues está Protección, ¿cuál es el Porvenir? ¿Sí? Esos son los privados. En ese momento la controversia en el país es por el tema de la reforma pensional, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, en tema de cobertura, en salud con el CISBEN, es decir, con este régimen subsidiado, se logró darle cobertura casi a la mayor parte de la población en Colombia, ¿sí? En Colombia, quienes no están en salud, en el sistema de salud, es decir, quienes no tienen EPS, tienen CISBEN. Bueno, con la diferencia de que la EPS sí paga prestaciones económicas, mientras que el CISBEN no paga prestaciones económicas, solamente asistenciales, pero bueno, algo es algo, ¿no es cierto? La mayoría de los habitantes de Colombia ya tienen, con el CISBEN, ya tienen cobertura en salud. Hace 20, 30 años en Colombia, la salud solamente era un beneficio para los empleados, es decir, quienes tenían un trabajo. Quienes no tenían trabajo en el pasado, quienes no tenían salud. Entonces, una persona se enfermaba y se iba donde el boticario, donde el yerbatero, o se moría porque no tenía cómo acceder al sistema. En este momento ya, por lo menos en salud, digamos que de cierta manera, hay una cobertura muy amplia. Ese es un avance muy importante. En riesgos laborales la cobertura sí es muy baja, muy baja. De toda la población trabajadora que hay en Colombia, casi como el 40-45% nomás de los trabajadores en Colombia están afiliados a una ARL. ¿Eso es por qué? Porque hay muchísimo trabajador independiente, ¿sí? Vendedores, profesionales que trabajan por horas, en fin. ¿Qué más? Las personas del agro, agricultores, muchísima gente, los artesanos, los artistas. Ellos de pronto, a lo mejor tienen CISBEN, ¿no es cierto? Entonces tienen cobertura en salud, pero ellos no tienen protegidos los riesgos laborales. Y un trabajador independiente también tiene un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces el señor del taller, el que tiene su taller de mantenimiento,
está trabajando y si se accidenta trabajando, eso es un accidente de trabajo. Lo que pasa es que él, como no está afiliado a una ARL, ¿el qué hace? Pues se va para la EPS y bueno, lo curan, le dan los medicamentos, pero a él nadie le va a pagar una incapacidad. ¿Por qué? Porque él solamente está afiliado en salud en régimen subsidiado. Nadie le va a pagar su incapacidad. Y si queda con un estado de pensión o fallece, nadie le va a pagar ni una pensión de sobreviviente, ni una indemnización, ni una pensión de invalidez. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, una preguntita. ¿Qué costo tiene pagar ARL independiente? Pues eso depende del ingreso base de cotización que se incluya en la seguridad social. Lo que pasa es que el sistema, como es integral, miren aquí dice integral, no permite que las personas se afilien a un solo sistema. Si una persona se va a afiliar, tiene que afiliarse a EPS, a fondo de pensiones y a riesgos laborales. ¿Sí me entienden? O sea, yo no puedo ir a la ARL y pedir que solamente me afilien a la ARL. Tengo que afiliarme a los 3 sistemas. Lo mínimo que con lo que uno se puede afiliar es un salario mínimo, ¿sí? Y entonces depende del nivel de riesgo, porque hay nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, y depende del ingreso a base de cotización. Y hay unos porcentajes, ahorita, si está aquí la tabla, se las muestro, ¿sí? Pero eso tampoco es una millonada, ¿sí? Uno podría decir en riesgos laborales puede ser 15.000, 16.000 pesos, o desde 4.000, 3.000 pesos, más o menos, ¿sí? Lo que sí es más costoso son los aportes a salud y los aportes a pensiones. Esos son más costosos, pero ARL es muy barato. Pero el tema es que un independiente no se puede afiliar solamente a ARL, debe afiliarse a los 3 sistemas. Ese es como como el tropiezo que tiene el sistema, porque, no sé, que uno dijera, si el trabajador, o sea, la persona independiente está afiliado en salud a subsidiado, ¿no es cierto? Que ahí no paga nada, pues podría afiliarse a la ARL. La respuesta es no, porque acá en riesgos laborales no existe régimen subsidiado. Entonces, el trabajador independiente que quiera afiliarse a la ARL debe afiliarse como independiente a los otros 2 sistemas. No le permite, teniendo régimen subsidiado en salud, no le permite afiliarse a ARL. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No tenías esas gafas en la boca? Yo, profe, Dígame. tengo entendido que solo se pueden afiliar es a la EPS y con otro tipo de cotizante, pero siempre y cuando ya esté exonerado al pago de pensión. No, pero bueno, eso es para los que estén pensionados, ¿no es cierto? Que ya no tienen que pagar aportes a pensión. Pero a EPS sí deben afiliarse y deben pagar. O sea, el sistema de riesgos laborales no le permite a una persona teniendo salud en régimen subsidiado afiliarse acá a ARL. Hasta ahora eso todavía no lo permite. En pensiones, pues sí, que ahorita les explico, ¿no? Si la persona ya está pensionada, pues no tiene necesidad de pagar aportes a pensión. Y tampoco la persona que es beneficiario aquí en salud, ¿sí? Si alguien es beneficiario en salud, no se puede afiliar a riesgos laborales, debe ser cotizante. Porque se está afiliando es como trabajador independiente. Entonces no le permite. Esa es como, no sé, como la limitante que hay en este momento para los riesgos laborales. O sea, por un lado sí permite que cualquiera se afilie, pero por otro lado no. Debe tener unos ingresos. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces el tercer sistema ya es el de fondo de pensiones. El de pensiones, entonces es igual, parte del Sistema General de Seguridad Social Integral, ¿sí? Pero en este caso el sistema de pensiones solamente cubre prestaciones económicas. Aquí ya no hay prestaciones asistenciales. Es decir, yo al fondo de pensiones no voy que porque me accidenté en el trabajo, entonces que me atiendan aquí, no. O que porque tuve un accidente común que me atiendan acá, no. Solamente son prestaciones económicas. Y las prestaciones económicas son por vejez, por invalidez o por muerte. Entonces yo les decía en la clase, nadie se envejece por trabajar, ¿no? O sea, aquí esta vejez no tiene nada que ver con el trabajo, ¿sí?
¿Qué pasa cuando la persona está afiliada al fondo de pensiones y ha hecho sus aportes? Puede tener derecho a una pensión de vejez. En este momento, requisitos para obtener la pensión de vejez es la edad, mujeres 57 años de edad, hombres 62 años de edad, y tener mínimo 1.300 semanas cotizadas, que eso equivale más o menos a 26 años de trabajo. Ya con la reforma pensional, eso va a variar, ¿sí? Pero a las personas que en este momento estamos a punto de pensionarnos, es decir, que nos falta menos de 10 años, ya los cambios, las modificaciones ya no nos abarcan, ¿sí? Van a haber unos beneficios para las mujeres, ¿sí? Es que por cada hijo que tengan, les van a disminuir 50 semanas de cotización, ¿sí? Entonces, eso es como un beneficio. Y la tendencia es que a las mujeres se les disminuyan las semanas de cotización. En cuanto a la edad, pues en esta reforma pensional no hubo ninguna variación, es decir, ni aumentaron ni quitaron la pensión. Pero los expertos en el tema dicen pues que la tendencia es que la edad la incremente, ¿sí? Que ya no sea 57 para las mujeres y 62 para los hombres, sino que más adelante, no sé, en otra reforma que haya, muy posiblemente aumentarán la edad requerida para pensionarse. Esa es la de vejez. La otra es de invalidez, ¿sí? Esta aplica solamente invalidez por riesgo común, ¿sí? Porque la invalidez por riesgos laborales es acá en ARL. Entonces, si una persona a raíz de un accidente de trabajo, de un accidente común, o una enfermedad común, queda en un estado de invalidez y pues si ha hecho aportes al fondo de pensiones, tiene derecho a una pensión de invalidez. Y el otro caso es cuando el afiliado al fondo de pensiones fallece, también por riesgo común, o sea, accidente común y enfermedad general. Entonces, en este caso, los beneficiarios de este trabajador o de este afiliado, pues acceden a una pensión de sobreviviente, ¿sí? Entonces, esas son como las características. Aquí, quien administra este sistema de pensiones es una administradora de fondo de pensiones. Igual que en ARL y en salud, para los trabajadores dependientes, el empleador está en la obligación de afiliarlo al fondo de pensiones, pero quien elige el fondo de pensiones es el trabajador. Y los aportes aquí también se hacen compartidos. Una parte los paga el empleador y otra parte los paga el trabajador. En este momento los aportes al fondo de pensiones están en el 16% del ingreso base de cotización. En 3/4 partes, es decir, el 75% lo paga el empleador y una cuarta parte, es decir, el 25% lo paga el trabajador. Entre los tres sistemas, salud, pensiones y riesgos, los aportes son mensuales. ¿Sí? Así es como se paga. La EPS se paga por adelantado, mes adelantado, y fondo de pensiones y ARL se paga mes cumplido. Pero para los trabajadores que somos dependientes, es decir, que tenemos un empleador, quien se encarga de hacer las afiliaciones y los pagos es el empleador, ¿sí? Lo que pasa es que a uno en el recibo de la nómina, pues mensual o quincenal le dicen, tanto se le descontó para EPS y tanto se le descontó para fondo de pensiones. Ahora, una aclaración que se me olvidaba hacerles. Para los trabajadores que son contratistas, que son por orden de prestación de servicios, en este caso, cuando una empresa los contrata, puede hacer la afiliación a la misma ARL en la que está afiliado la empresa, ¿sí? Y si el nivel de riesgo de la empresa es 4 o 5, en ese caso, quien lo contrató debe pagar los aportes. Si el nivel de riesgo está por debajo, es decir, 1, 2 o 3, para el trabajador contratista, él paga los aportes a la ARL. ¿Sí? Esa es como una de las diferencias, pero eso es para los que son contratistas. Bueno, entonces voy a continuar acá. Ya hemos visto todo el sistema. Entonces, ¿qué beneficios trae para los trabajadores? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, no me quedó claro lo de la orden de prestación de servicios con el porcentaje que debe pagar, si es el riesgo alto o menor. Bueno, entonces supongamos que Samuel es ingeniero, ¿no es cierto? Entonces a Samuel lo contrataron por OPS, por orden de prestación de servicios.
Acuérdense que en la orden de prestación de servicios, en esa modalidad de contrato, Samuel no tiene que cumplir horario, ni está bajo órdenes. Samuel simplemente lo contratan para que haga algo. Entonces le dicen, por ejemplo, a ver, trabajo que no sea, bueno, no digamos que Samuel es arquitecto, no digamos que es ingeniero, Samuel es arquitecto. Entonces la empresa lo contrata para que Samuel diseñe, elabore unos planos, ¿no es cierto? Y le dicen, bueno, Samuel tiene que diseñar estos 5 planos de estas 5 sedes, ¿sí? Le pagamos tanto, ¿sí? Y el plazo para diseñar esos planos es un mes. Samuel, por haber sido contratado por EPS, no está en la obligación de cumplir horario, ni de recibir órdenes. Samuel puede hacer los planos en su casa, porque es una OPS, ¿sí? Entonces, en este caso, si la empresa que contrató a Samuel es nivel de riesgo 4 o 5, si es una constructora, por ejemplo, entonces la empresa que lo contrata está en la obligación de afiliarlo a la ARL y pagar los aportes a la ARL. Pero si la empresa que contrató a Samuel es riesgo 1, 2 y 3, quien paga los aportes a la ARL es Samuel, así como los aportes a EPS y a Fondo de Pensiones. Porque los trabajadores independientes, ellos deben pagar la seguridad social. En ese caso, el 100% de la seguridad social del trabajador que es por OPS o por de prestación de servicios lo paga el trabajador, no el empleador. Porque no se llama empleador, es quien lo contrata. ¿Sí está claro? Vale, profe, gracias. Sí. Ahora, ustedes dirán, pero yo trabajo por OPS en una clínica y a mí me obligan a cumplir horario y me dan órdenes y hasta me ponen el uniforme de la clínica, porque eso lo hacen. Eso es ilegal, ¿sí? Porque una orden de prestación de servicios no se hace por cumplimiento de horario, ni sino por labor, ¿sí? Pero pues no sé, en Colombia han disfrazado eso con OPS. Yo realmente en esa parte no soy experta, pero eso no es así, ¿sí? La OPS es un contrato por labor, ¿sí? Entonces, en ese caso, si el nivel de riesgo de la empresa que contrata es 1, 2 y 3, el contratista, es decir, la persona paga ARL, paga pensión y paga salud. Pero si el nivel de riesgo de esa empresa que contrata es nivel 4 o 5, en ese caso, quien lo contrata paga riesgos laborales. Ya la EPS y el fondo de pensiones sí los aporta el contratista. Bueno, entonces beneficios, ¿sí? ¿Qué ganamos los trabajadores con la afiliación a la seguridad social? Pues que se nos cubren nuestros derechos fundamentales, salud, ¿sí? Vejez, invalidez, muerte, desempleo, ¿sí? Entonces gozamos de unas prestaciones asistenciales económicas tanto para el trabajador como para sus beneficiarios. Se mejoran pues los ingresos a nuestro hogar. Tenemos derecho a recreación y cultura, pues por el tema de la caja de compensación familiar, y lo más importante, pues que tenemos derecho a que nos protejan, a la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, tengo una duda. El riesgo de las actividades o la labor a desempeñar, ¿quién la determina? El nivel de riesgo al que está puesto. Bueno, hay un decreto que es el decreto 1477, eso es por ley, el Ministerio de Trabajo. Ahí está establecido el nivel de riesgo de las empresas y eso es de acuerdo a la actividad económica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las actividades agrícolas todas son riesgo 5, que es el nivel más alto. Bomberos, minería, ese es nivel de riesgo 5. Las empresas o las actividades económicas con nivel más bajo son las que tienen que ver con servicios, almacenes, oficinas. Ellos son riesgo 1, ¿sí? Por ejemplo, las empresas manufactureras, las empresas que fabrican algo, normalmente son riesgo 3, son nivel medio, y así sucesivamente. Entonces, en el decreto 1477, ustedes van a encontrar la clasificación de los riesgos. Ahora les envío la norma para que la vayan leyendo. Entonces, cuando una empresa se va a afiliar a la ARL le hace una visita para hacer la clasificación. Si yo, por ejemplo, creo una empresa, si es primera vez que creo una empresa y yo no sé qué nivel de riesgo es mi empresa, entonces yo voy a la ARL y les digo, mire, yo quiero afiliarme a esta ARL. Y como es por primera vez, ellos me hacen una visita para clasificar el nivel de riesgo de mi empresa, ¿sí?
y de ahí en adelante pues se hace con ese nivel de riesgo. Si por decir algo yo creo otro centro de trabajo, entonces tengo mi centro de trabajo principal aquí y creo un centro de trabajo en Santander de Quilichao y allá desarrollo actividades totalmente diferentes a las que desarrollo aquí, yo le debo decir a la ARL que me haga una visita para que ellos me ayuden a hacer la clasificación del nivel de riesgo. Eso se hace en compañía con la ARL. Y cuando es trabajador independiente, ¿no es cierto? Y yo necesito afiliarme a la ARL, pues yo voy a la ARL y les digo, miren, me van a contratar por orden de prestación de servicios para diseñar estos planos. Entonces yo diría que diseño de planos es nivel de riesgo 1, porque es como trabajo administrativo. Pero la ARL a la que me voy a afiliar me ayuda a clasificarme en el nivel de riesgo que debo quedar. ¿Listo? Bueno. También hay garantías de protección de los derechos fundamentales al trabajo y la salud. Las prestaciones... permitir que los trabajadores y sus familias se beneficien del sistema de seguridad social integral. Mantener un ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas. La cobertura de los riesgos por parte de todo el sistema. Cuando aquí habla de los riesgos es riesgo común y riesgo laboral, ¿no es cierto? Cumplimiento de las normas para los empleadores y se aumenta la productividad. Entonces, aquí ya hablamos de cada uno de los temas, de riesgos laborales, pensiones y el de salud, ¿sí? Aquí está el del subsidio familiar. Entonces también es obligatorio que la empresa afilie a sus trabajadores a la caja de compensación familiar y en beneficio el trabajador recibe un subsidio familiar, ¿sí? Pero eso está por categorías, dependiendo del ingreso que tenga el trabajador. Entonces, asimismo es el subsidio familiar. ¿A quién le otorgan ese subsidio familiar? A los hijos menores de edad, o si están estudiando, creo que hasta los 21 años de edad, y a los padres que dependan económicamente del trabajador y que tengan 60 años de edad o más. Entonces, ese es el subsidio familiar y ese es con frecuencia mensual. Adicional, hay subsidio de vivienda, también tienen programas de educación, útiles escolares, ¿sí? Eso es todo lo que cubre lo que es la caja de compensación familiar. Es obligatorio que las empresas afilien a los trabajadores a la caja de compensación familiar. Entonces, si alguno de ustedes está trabajando en este momento, tenga un contrato de trabajo con una empresa, verifiquen que esté afiliado a EPS, a fondo de pensiones, a administradora de riesgos laborales y a caja de compensación familiar. Aquí están los porcentajes de cotización, ¿sí? Para salud, riesgos laborales, caja de compensación familiar y pensiones. Bueno, aquí está mal porque ya es el 16%, este no es el 12%, sino el 16%, hay que hacerle la corrección. Bueno, pero es el 12% lo paga el empleador y el 4% el trabajador. Entonces aquí están los totales. Entonces, pensiones, 16, salud, 12.5. Bueno, riesgos laborales, esto es lo mínimo, 0.5, caja de compensación familiar, y aquí está como el total. Los servicios sociales complementarios, pues son las ayudas que le dan a los adultos mayores. Bueno, nosotros en eso realmente no tenemos mucho que intervenir. Entonces, ahora sí vamos a mirar los casos. Bueno, entonces, por favor, para que revisen el taller, que ahí habían unos casos y ahora revisamos estos que están aquí. Entonces, de los IPAs que faltaron, voy a cerrar esto aquí. Para que vamos mirando, por favor, los casos. Bueno, entonces, como veo que no están participando, entonces yo voy a llamar a lista para que por favor vamos leyendo los casos. Permíteme un momentico. Ustedes son el grupo 3. Bueno, entonces, Daza Bolaños, Eli Joana. Presente, profe. Bueno, entonces usted nos va a leer el caso número 1 del taller y nos va a responder qué evento es. Bueno, sí, señora.
Caso 1. Ajá, Dice. lo lee y nos da respuesta, sí. Fabio es un trabajador de una empresa de mensajería. Un día, al salir de entregar un paquete donde un cliente se encuentra a su novia y ella le pide el favor que la acompañe al banco para retirar un dinero. Fabio está en su horario de trabajo, pero tiene tiempo para acompañar a su novia al banco. Cuando salen del banco son atacados y Fabio recibe heridas con arma blanca. Es trasladado a un hospital donde lo atienden. La herida le genera 60 días de incapacidad. Su empresa lo tiene afiliado al sistema de seguridad social. Pues yo en lo personal este caso lo clasifiqué como accidente de trabajo con ocasión. No sé ¿Qué si dicen está los bien. demás? Dayana, Profe, yo digo que es un accidente común, es un accidente común. ¿Por qué? porque él estaba en su horario de trabajo, pero después de que terminó, fue a acompañar a su novia, que no tenía nada que ver con las funciones que le habían delegado en la empresa. Así es. O sea, esa actividad no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, en este caso, ¿quién lo debe atender? Porque eso es lo que pregunta, ¿no? Que qué tipo de evento es, que qué prestaciones se generan y quién lo debe atender. Deyanira Street, ¿tiene la palabra? Buenas noches, profesora. En este caso lo debe atender La EPS. EPS, es la encargada de atender el accidente común. ¿Y qué prestaciones se generan ahí? Las prestaciones que a él le generan pues son las desprestaciones de salud y en caso de que tiene incapacidad, entonces la EPS le cancela su incapacidad. Bueno, entonces las de salud se llaman prestaciones asistenciales, ¿no? Sí. Porque a él lo llevaron a una clínica, entonces desde que ya entró a la clínica ya hay asistencia. Y la incapacidad se llaman prestaciones económicas. Entonces, prestaciones asistenciales porque todo el tratamiento médico. Y económicas porque le dieron 60 días de incapacidad. Ambas se las debe pagar la EPS. Sara Giselle. No, profe, iba a preguntar eso, si la incapacidad también se la pagaba la EPS. Claro, porque son de prestaciones económicas. Bueno. ¿Sí? Uh-huh. Señora. Bueno, entonces ese es entonces Eli Joana era quien estaba leyendo el caso. Sí, señora. Bueno, entonces para que tengan en cuenta que eso es un accidente común. ¿Por qué? Porque la actividad en la que él fue lesionado, cuando él fue lesionado, no tenían ninguna relación con el trabajo. Si él hubiera estado bajo órdenes del empleador, sí, porque una de las características para que se acepte como accidente de trabajo un evento también es la orden del empleador, ¿no es cierto? Entonces, digamos un caso diferente. Resulta que el jefe inmediato de, ¿cómo es que se llama el trabajador en este caso? ¿Se me olvidó? Fabio. De Fabio, ¿no? Entonces el jefe inmediato de Fabio le dice, Fabio, necesito que usted vaya y me haga esta consignación en el banco. Fabio, como es el jefe, no le va a preguntar, ¿y esa plata es de qué o de qué es esa consignación? Fabio asume que es del trabajo, ¿no es cierto? Sí, señora. Porque uno al jefe pues no le anda preguntando, ¿y plata de qué? ¿Y por qué? ¿No? Uno cuando trabaja está bajo subordinación y uno recibe órdenes. Resulta que era no sé, que iba a pagar alguna cuenta que era del jefe de Fabio, no era de la empresa, ¿sí? Ah, pues Fabio, como le están dando la orden, él vaya a hacer la consignación o la transacción, lo que sea. Y lo hieren, ahí sí es accidente de trabajo porque él estaba bajo órdenes del empleador. Lo que pasa es que en esos casos, es posible que la administradora de riesgos laborales le niegue las prestaciones a Fabio. Bueno, no a Fabio, a la empresa. ¿Sí me entienden? Porque la ARL hace investigaciones. Y lo que va a decir la ARL es, mire, a pesar de que usted estaba bajo órdenes del empleador, usted no estaba realizando las actividades para las que le fue contratado. Entonces, en ese caso, no responde la ARL, pero debe responder la empresa. ¿Sí me entienden? Sí, señora. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta eso. Porque, o lo contrario, que el jefe de Fabio no le dijo, Fabio, vaya, haga esto, sino, Fabio, hágame un favor. O sea, como un favor personal, ¿no es cierto? Pero resulta que ese favor personal Fabio lo entiende como una orden. Muy posiblemente Fabio al jefe no le va a decir, no, yo no voy. Muy posiblemente le va a decir, sí, claro, yo le colaboro. Y le pasa algo, pues también es un accidente de trabajo. Entonces, por eso es que
Los jefes de área deben evitar pedirle favores personales a los trabajadores dentro de la jornada laboral. Diferentes ya después de que ha salido de la empresa, ¿sí? Entonces ahí en ese caso sí. Aunque miren, un evento igual, un evento que sea un favor personal fuera de la jornada laboral, un favor también se puede, Fabio lo puede leer como una orden, ¿no es cierto? Entonces un buen abogado de pronto saca eso también y dice, no, es que el trabajador lo entendió como una orden y por eso él fue y hizo la transacción. Entonces ahí hay mucho como de dónde cortar. Dayana tiene la palabra. Profe, en ese caso que usted dice que el jefe le da como una orden, pero que no es directamente el trabajo, que es por ocasión, entonces la ARL no le responde al trabajador, a Fabio. Muy posiblemente no, pero en ese caso por ley quien debe suministrar todas las prestaciones es la empresa. Ah, ok, profe, gracias. Entonces por eso el coordinador de seguridad y salud en el trabajo a los jefes les debe decir que no utilicen a los trabajadores para que les hagan favores personales dentro de la jornada laboral. Sara Giselle tiene la palabra. Profe, ¿y las empresas pagan prestaciones en algún caso? Pues tienen que responder por todo. Eso es como cuando, si Fabio, por ejemplo, ahí dice, ¿no? La empresa sí lo tenía afiliado a Seguridad Social. Y si la empresa no lo hubiera tenido afiliado, la empresa paga por todo, claro. Cuando la empresa no tiene afiliado a Seguridad Social al trabajador y el trabajador se accidenta o se enferma, la empresa debe pagar todo. ¿Sí está claro? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, el siguiente caso, a ver, vamos a mirar. Manquillo Pino Janet, ¿sí está Janet? Sí, profe, buenas noches. El siguiente caso, ¿qué dice el siguiente caso? Buenas noches. Caso número 2. Por favor, agilizamos porque si no... ¿Janet me escuchó? Sí, profe, lo que pasa es que estaba desde el celular y el computador porque apenas llegó la energía, entonces ya la leo. Liliana trabaja como secretaria en una oficina. Ella utiliza el computador para desarrollar su trabajo. Digita casi el 90% de su jornada laboral. Desde hace 5 años empezó a reportar que se le adormecen las manos, que siente dolor. Los síntomas han empeorado con el paso del tiempo. Liliana tiene 15 años de antigüedad en la misma labor. El médico de su EPS le diagnostica síndrome del túnel del carpo y se tiene conocimiento que esta enfermedad se genera por movimientos repetitivos del miembro superior al digital. Se requiere una cirugía, su empresa lo tiene afiliado al sistema de seguridad social. Colocamos que el evento es enfermedad laboral y las prestaciones asistenciales las asume la ARL. Porque le van a hacer una cirugía, dice ahí, ¿no? Ajá, sí, señora. Y muy posiblemente cuando le hagan una cirugía, pues también le van a dar incapacidad. Prestaciones económicas, ajá, también las asumiría la ARL. Muy bien. Bueno, vamos con Díaz Camayo, Joan Sebastián. El siguiente caso. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, lo que pasa es que en el momento no estoy en la casa. ¿Sería tan amable de algún compañero leerme el caso 3, por favor? Es que no tengo el taller a la mano. ¿Quién Claro, leo, profe. Sí. Caso 3. Fernando trabaja en una empresa de construcción. Su jefe le da la orden de que vaya a la ferretería y compre una caja de puntillas. Fernando sale de la obra de construcción y cruza la vía pública. En ese momento es atropellado por un bus y muere en el instante. La empresa donde trabajaba Fernando no lo tenía afiliado al sistema de seguridad social. Entonces, Sebastián, ¿qué evento es ese? Para mí es un accidente con ocasión porque es bajo subordinado del director de la obra, por así decirlo. Y si no está afiliado a la ARL, pues la empresa tendría que responder por todo lo que causó. ¿Qué prestaciones se generan ahí? Pues ahí sería como de pronto esto, ¿cómo es que se llama? La pensión.
si es pero ¿qué tipo de necesario. prestación es esa? ¿Qué tipo de prestación es esa? Prestación por, no sé, profe, no me recuerdo la palabra. ¿Quién le dice qué tipo de prestación es? ¿Quién levantó la mano? Pensión de sobreviviente y auxilio funerario. ¿Pero qué tipo de prestación es? Prestación económica. Económica. Acuérdese que las prestaciones son económicas y asistenciales, ¿no? En este caso a él no le aplica asistenciales porque dice que murió en el instante, entonces no lo llevaron al médico, no hubo nada, se murió, ¿sí? Entonces son prestaciones económicas. Y hay pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con la pregunta, el caso número 4. Torres Noguera Sebastián Felipe. ¿Sebastián está? Pues Sebastián no está. Imbachi Zamboní Silena. ¿Silena? Sí, señora, aquí estoy. Caso número 4. Caso número 4 dice: Patricia trabaja como recepcionista en un hotel, sufre de diabetes y está en tratamiento médico. La empresa donde trabaja la tiene afiliada al sistema de seguridad social. Se clasifica como enfermedad común, ya que no se relaciona con su trabajo, y pues la diabetes no es una enfermedad laboral. Y las prestaciones sociales generadas pues serían la atención médica. ¿Qué tipo de prestación es la atención médica? Asistencial. Asistencial, ajá. Por atención médica y farmacéutica. Y las incapacidades podrían ser temporal. ¿Qué tipo de prestación es la incapacidad? Incapacidad temporal. Porque la enfermedad que se genera pues no es una incapacidad, o sea, no es relacionada al trabajo. ¿Qué tipo, si a ella el médico le ofrece una incapacidad temporal, qué tipo de prestación es? Servicios de salud, ¿no? Prestaciones económicas. Económicas, acuérdense, asistenciales y económicas. Y lo asume la EPS. Lo asume la EPS. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, yo la levanté, pero pues ya había contestado. Bueno, listo, muy bien. Entonces sigamos con Gómez Muñoz de Yanira Street. Siguiente caso. El caso 5, ¿no? Sí, profesora. Camilo trabaja en una fábrica. El almuerzo se lo suministra a la empresa. Mientras está en el restaurante de la empresa almorzando, se cae y sufre una fractura. Le realizan una cirugía y le dan 60 días de incapacidad médica. Su empresa lo tiene afiliado al sistema de seguridad social. Este se clasifica como un accidente por ocasión. Ajá. Accidente de trabajo, ¿no? Porque también hay accidente común, ¿no? De trabajo por ocasión. De trabajo con ocasión. ¿Por qué es con ocasión? Porque él porque la empresa es quien le suministra el almuerzo. Entonces estaba almorzando, ¿no? Estaba almorzando en ese momento. Entonces por esa razón se clasifica como accidente por ocasión. Este tipo de accidente de trabajo es atendido por la ARL. Y en este caso pues tiene asistencia, tiene prestaciones asistenciales y como tiene incapacidad de 60 días, pues tiene unas prestaciones económicas también. Eso. Y suponiendo, por ejemplo, que él quedara con alguna limitación, ¿no es cierto? Entonces podría tener derecho a la prestación económica que se llama por incapacidad permanente parcial. Sí, que eso pues luego poco a poco lo van a ir aprendiendo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, es que tengo una pregunta acerca de ese caso. Allí pues hay prestaciones asistenciales y económicas, pero no entra porque él estaba dentro del restaurante, o sea, de la empresa y está almorzando, o sea, la empresa le está dando el almuerzo. Sí. ¿La EPS, la ARL no asume alguna responsabilidad? Claro, ella lo acaba de decir, que los asume todo la ARL. En este caso le toca la ARL.
Pero la EPS nada que ver ahí, ¿no es La cierto? EPS no tiene nada que ver. Todo lo que sea clasificado o reconocido como accidente de trabajo y enfermedad laboral le corresponde a la ARL. Listo, gracias. Si Camilo hubiera estado en el horario de almuerzo y el almuerzo lo lleva él o lo compra él, no se llama accidente de trabajo, sino que se llama accidente común. Así esté en el restaurante de la empresa, ¿sí me entienden? Aquí el detalle es que la empresa le suministró el almuerzo. Entonces, por eso es accidente de trabajo. Profe, qué pena, tengo una duda. Ajá. ¿Accidente de trabajo por causa o ocasión lo asume la ARL? Claro, los dos, porque son accidentes de trabajo. Bueno. Todo lo que es accidente de trabajo y enfermedad laboral lo asume la ARL. Y lo que sea accidente común o enfermedad común lo asume la EPS. Y el fondo de pensiones, pues cuando se generan prestaciones asistenciales económicas diferente a la incapacidad médica. Bueno, Dayana, Cuevas Hurtado, Dayana Giselle. El siguiente caso. Dice, Fernando se traslada desde su casa hasta su trabajo en el bus de la empresa. Sufre un accidente de tránsito que le genera varias lesiones. El médico le ordena 15 días de incapacidad médica. Su empresa lo tiene afiliado al sistema de seguridad social. Es un accidente de trabajo por ocasión y las prestaciones son asistenciales y económicas y lo asume la ARL. ¿Y por qué es un accidente de trabajo con ocasión? Porque va en el bus que la empresa le da como el traslado hacia el trabajo. Claro. De su casa a su trabajo. En la definición de accidente de trabajo dice que también cuando en el traslado, siempre y cuando el medio de transporte lo suministre la empresa, ¿no? Eso lo dice la definición de accidente de trabajo. En este caso, como también es un accidente de tránsito, las prestaciones asistenciales iniciales las asume el SOAT, que es lo que le pasa a la compañera que me preguntaba de que se accidentó en la moto. Entonces, las prestaciones iniciales asistenciales las asume el SOAT, ¿sí? Hasta que cope el cupo. Pero el accidente hay que reportárselo a la ARL. Y las prestaciones económicas sí las asume la ARL. Bueno, vamos con... ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, buenas noches. Una pregunta. Ahí de pronto no puede ser también, profe, si la persona pues está obligada a trasladarse desde un punto de la casa al punto de trabajo y ocurre el accidente, ¿no lo cubriría la ARL? No, si no va en el transporte que suministra la empresa, no. Ok, profe. Eso está establecido por ley en Colombia. Hay países, pues no sé decirles, hace muchos años yo sé que en Argentina, no sé cómo está la legislación ahora, pero en Argentina la legislación decía que sí, que lo que le pasara al trabajador en el trayecto de su casa a la empresa o viceversa, sí se consideraba accidente de trabajo independiente del medio de transporte. Pero eso es como hace 30 años. Yo no sé en este momento cómo esté la legislación allá. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, profe. Y pongo un ejemplo. Digamos que yo me traslado de mi casa hacia mi trabajo en moto, ¿no? Y digamos que me caigo ahí entrando a la empresa, ahí en el portón, ya, dentro de la empresa. Ahí sería un accidente común. Sí, es un accidente común y pues de tránsito, ¿no? Pues porque se requiere que estemos en función del trabajo. Lo que pasa es que si yo todavía no he entrado a mi puesto de trabajo, todavía no estoy trabajando. ¿Sí me entienden? Sí, profe, gracias. Bueno. Por eso yo les decía que este tema de los accidentes de trabajo con ocasión, eso es mejor dicho, súper amplio, son súper amplios. Entonces, uno a veces lo que hace es que si el trabajador está muy lesionado y requiere atención médica, mejor le reporte el accidente a la ARL para que lo atiendan inmediatamente. Y después, si hay que objetarlo, es decir, negarlo, se niega o que la ARL lo niegue, ¿sí me entienden? Pues para no tener inconvenientes, es mejor. La ARL revisa los casos y los objeta a veces, cuando no encuentran pues argumentos, ¿no? Bueno, ajá. Y en ese caso, digamos que se lo reporta a la ARL y le brindó la asistencia, bueno, la atención, y digamos que cuando van a hacer el hospital le van a cobrar a la ARL, si ya luego hacen el estudio de que no era un accidente como tal de trabajo, ahí la cuenta de cobro se la pasan a la EPS.
a la EPS, les recobran. Pero en ese momento lo que se requiere es que atiendan al trabajador. Como el sistema es uno solo, salud, pensiones y riesgos es uno solo, es seguridad social integral. Digamos que todo sale como de la misma olla, ¿no? Es uno solo. ¿Sí? Entonces alguien tiene que pagar. Y para cuando los casos que no pagan, pues está el FOSIGA, que es el que, o el ADRES, que se llama ahora, que ese es el que paga aquellos casos en que nadie quiere pagar, porque a veces nadie quiere pagar costos, ¿no es cierto? Pero a la persona, al ciudadano, no tienen por qué dejarlo sin atención. Alguien tiene que asumir eso. Entonces, pues le toca al ADRES asumir eso. Bueno, Ingrid Tatiana Pusil, ¿sí está hoy? Ah, ella es la que nunca ha asistido, ¿no? Bueno, Sara Giselle Roque, ¿está? Sí, profe. Siguiente caso, como el 6, ¿sexto caso? El caso 7, creo. Séptimo. Ah, séptimo, bueno, sigamos. Séptimo, profe. Sí, agilicemos porque es que a las 9 tengo reunión con otro grupo. Dice, caso 7. Santiago limpia unas canecas en su lugar de trabajo. Para la limpieza utilizó ácido muriático. De un momento a otro empieza a sentirse muy mal. Se desmaya y al caer se golpeó la cabeza. Lo trasladan al hospital y el médico le ordena 3 días de incapacidad. Su empresa lo tiene afiliado al sistema de seguridad social. Pues yo le puse que era accidente común, porque ahí no especifica cuál es la función que él tiene que hacer, solo especifica que está limpiando unas canecas, y le puse incapacidad temporal y que lo cubre la EPS. ¿Qué dicen los demás? Accidente de trabajo por Accidente de trabajo. accidente de trabajo por causa, profe. Usted trabaja por causa porque está trabajando, no importa pues lo que está trabajando. ¿Sí? Supongamos que, ¿cómo es que se llama el trabajador, Daniel? Santiago. Santiago. Supongamos que Santiago es, es asistente de contabilidad, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pero Santiago, ¿qué hace limpiando unos tarros y todo eso? Bueno, después de que lo atiende el médico y todo en la investigación del accidente de trabajo, revisamos, o sea, Santiago, ¿por qué estaba ya lavando esos tarros? Entonces encontramos que su jefe directo le dio la orden de que fuera y limpiara las canecas. O encontramos que en su cargo, dentro de sus funciones, estaba establecido que tenía que limpiar unas canecas. Entonces, accidente de trabajo. Pero resulta que no, que encontramos que es que esas canecas eran de su propiedad, que él estaba haciendo un trabajo para su hijo, no sé. Entonces, en ese caso, sí, dependiendo de dónde salió la necesidad de realizar la actividad, podríamos objetar el accidente. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Pero calificémoslo como un accidente de trabajo por causa. Bueno. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Profe, en este caso también implicaría que porque el trabajador no tenía los elementos de protección si estaba manipulando un químico, ¿no? Independientemente de si estaba o no en el trabajo, tenía pero eso no tiene nada que ver con el origen del accidente, es decir, fue un accidente. Ya después, en la investigación, si encontramos que no estaba utilizando los elementos de protección personal, pues hay que hacerle un proceso disciplinario. Pero el accidente no tiene nada que ver con que si el trabajador hizo bien las cosas o no, ahí no se califica. En la investigación, sí. Ya para identificar las causas, sí. Pero en el momento que hacemos el reporte no se tiene en cuenta si hizo bien o no las cosas, ¿sí? Pero cuando hagamos la investigación, sí. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, el caso 8. Entonces, Jessy Tatiana Pillimue Córdoba, ¿está? Buenas noches. Buenas noches. Entonces el caso 9, ¿no? El 8. El 8, bueno, sí. Juan presenta síntomas respiratorios, el médico de su EPS le diagnostica silicosis, su empresa lo tiene afiliado al sistema de seguridad social, pues colocamos que es enfermedad laboral y los asume la ARL. ¿Cómo se llama esa enfermedad laboral? ¿Se acuerdan? Esa se llama directa. Enfermedad laboral directa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una enfermedad laboral directa? Porque lo ocasionó el Porque
se diagnostica de inmediato. Sin que haya que demostrarse relación causa-efecto, ¿no es cierto? Bueno, entonces es una enfermedad laboral directa. Bueno, Valerín María Yonda, ¿está? ¿Valerín? Pues no está. Sí, profe. Bueno, entonces les recomiendo que estén atentos, ¿vale? Siguiente caso. Caso 9. Caso 9, Valerín. Perdón, no tenían audio. Dice, Carmen trabaja en un colegio como secretaria todos los días. Viaja en bus de servicio público para llegar a su trabajo. Al llegar al colegio se cae bajando el bus antes de ingresar a la empresa. Sufre fractura de caída. Debe realizar varias cirugías. El colegio no la tiene afiliada a Seguridad Social. Entonces, ¿qué evento es ese? ¿Etcétera? ¿Cómo? Sí, pues yo lo clasifico como accidente común. Y las prestaciones sociales serían la EPS, o sea, Asistencial. ¿Prestaciones se generan ahí? serían las prestaciones asistenciales. ¿Económicas no se generan? ¿No dice que le dan incapacidad? No dice que solamente deben realizarles varias cirugías. Bueno, pero uno diría que con varias cirugías va a quedar con incapacidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Es posible que ahí el bus también tenga algo que ver y que el SOAT aplique, ¿sí? Ya eso se debería investigar si el bus estaba en movimiento, si cuando ella se cayó el bus estaba en movimiento o no. Que tocaría entrar a verificar. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, y ahí lo debe asumir la empresa, ¿verdad? Porque no la tenía afiliada. Eso, porque no la tenía afiliada. Entonces la empresa, lo que decía, creo que Sara Giselle, y la empresa también tiene que pagar las prestaciones asistenciales económicas, claro, cuando no afilia a sus trabajadores, cubre exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, Brigitte Alejandra Erazo, ¿se encuentra en este momento conectada? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿es el caso 10? 10, ajá. Francisco recibe la orden de su jefe de ir hasta el banco a pagar los impuestos de su casa, la del jefe. En el banco, Francisco se cae y sufre golpe en su pierna derecha. Acude al médico y le ordenan 10 días de incapacidad. La empresa lo tiene afiliado a Seguridad Social. Nosotros lo clasificamos como accidente de trabajo por ocasión y tiene prestaciones asistenciales y económicas y lo asume la ARL. Claro, porque ahí la característica es que el jefe fue el que le dio la orden, ¿no? Le dio la orden. Sí, entonces ahí es donde yo les digo, muy posiblemente la ARL va a pedir la investigación del accidente. Y entonces cuando la ARL encuentre que Francisco estaba pagando los impuestos de la casa del jefe, muy posiblemente objete. Eso ya se lo dejan a la ARL. Muy posiblemente va a decir, Francisco no estaba contratado para hacer ese tipo de trabajos. Eso ya depende de la ARL. Pero en ese caso Francisco no puede quedar desprotegido, entonces le toca a la empresa responder. Porque si Francisco va a la EPS y cuenta que tuvo un accidente bajo orden del empleador, la EPS le va a decir, no, eso no nos toca a nosotros, eso le toca a la ARL. Porque como aquí hay dinero de por medio, entonces ahí yo he visto casos en que ni la EPS ni la ARL quieren atender al trabajador cuando se presentan este tipo de situaciones. Entonces en ese caso le corresponde a la empresa, así la empresa lo tenga afiliado a la Seguridad Social, muy posiblemente la ARL va a negar esa atención, ¿sí? Muy posiblemente. Bueno, entonces sigamos con Janet Magali Astudillo, ¿sí está? Entonces no está Magali. Entonces caso 11. Ya vengo. Un momentito, que estoy aquí en el trabajo y ya se lo digo. O alguien que lo lea para que ella nos diga qué evento es. El caso 11. Andrea es secretaria en una empresa. Su jornada laboral termina a las 6 de la tarde. El martes 7 de junio, ella se queda en su oficina hasta las 6:30 de la tarde esperando a que su esposo la recoja.
Cuando su esposo llega, ella sale y se cae en el parqueadero de la empresa. Se fractura la mano derecha al caer. La empresa la tiene afiliada a la Seguridad Social. Entonces, ¿qué caso es ese, Janet? Accidente común. Janet, ¿oyó el caso? ¿La lectura? ¿Alguien del CIPA de Janet que le ayude? Janet. Bueno, otra persona que conteste entonces. Otro estudiante que conteste. ¿Quién levantó la mano? ¿Tiene la palabra? Profe, pues yo lo tengo como accidente de trabajo por causa y Bueno, ¿alguien que le ayude? María Alejandra. Profe, yo lo tengo como accidente común y está el cubrimiento en la salud, las prestaciones asistenciales económicas por riesgo común y lo asume la EPS, porque ella ya había salido de su jornada laboral. Exacto. Está dentro de la empresa, pero ella ya había terminado la jornada laboral. Ahí dice bien claro, ¿no? Que termina a las 6, pero que ella se quedó esperando el esposo. Ahora, entonces la pregunta es, o sea que no podía hacer eso, ¿no? Pues eso ya depende de si la empresa le da permiso o no, ¿sí? Pero eso es un accidente común. No todo lo que pase dentro de la empresa es accidente de trabajo. Paola Andrea, ¿tiene la palabra? Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿qué hago el caso que yo cumplí mi horario de trabajo y me dice el jefe o que tengo que hacer horas extra? Que ya cumplí mi horario de trabajo y no sé, no quise hacer alguna actividad y me quedo y me pasa algo en el transcurso de tiempo. Bueno, si no alcanzó a terminar el trabajo y toma la decisión de o debe quedarse, debe ser con orden del jefe inmediato. En ese caso sí, porque serían horas extras, ¿no? Pero debe ser con orden del jefe inmediato, con conocimiento del jefe inmediato. ¿Sí me entendió, Paola? ¿O quién era que estaba preguntando? Gracias. ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, el último caso. Profe, ¿lo puedo hacer yo? Bueno, sí. Jorge, Janet, la anterior que no, bueno, que me quedé sin audio. Ajá, bueno. Jorge es médico en una sala de urgencias en el hospital. Resulta positivo para COVID-19. La empresa lo tiene afiliado a Seguridad Social. Yo lo tengo clasificado como enfermedad laboral y sería lo que lo asume la ARL y tendría incapacidad temporal y atención médica. ¿Cómo se clasifica la atención? ¿Como prestación qué? ¿Asistencia? Ay, profe, yo lo tengo es incapacidad temporal y le dan atención médica y lo asume la ARL. Pero la atención médica, ¿cómo se clasifica? ¿Qué tipo de prestación es? Asistencial y económica. ¿Y la incapacidad es prestación económica? ¿Y qué tipo de enfermedad es? ¿Enfermedad laboral qué? Directa. Directa, ¿listo? Bueno, entonces miren, esos son los casos, pues pueden haber muchísimos casos más en la vida real, ¿sí? Pero cuando uno tiene dudas de que si el evento es accidente de trabajo o no, pues uno llama a la ARL y consulta también. Todas las ARLs tienen una línea de atención, ¿sí? Que funciona las 24 horas del día. Entonces uno llama a la línea de la ARL y le dice, ya tengo este caso, no sé si es accidente de trabajo o no, ayúdenme ustedes. Eso es cuando haya dudas, ¿listo? Bueno, entonces hemos terminado por hoy porque es que a las 9 tengo reunión con otro grupo. Yo les voy a enviar mañana, porque hoy no alcanzo a enviarles el taller número 4, el taller para la tutoría número 4. Ese lo deben resolver, pero no me lo deben enviar. Entonces les repito, ¿Dayana está? Sí, ¿no? La representante. Sí, profe, acá estoy. Sí, aquí estamos. Les voy a enviar el taller número 4. Ese es para que lo resuelvan, pero no me lo deben enviar, porque ese lo revisamos en la tutoría número 4, como hemos hecho con todos los talleres. Y les voy a enviar la evaluación de la tutoría 3, con las instrucciones. Ese sí lo deben resolver, la evaluación, se lo deben entregar a Dayana el próximo sábado para que ella me lo entregue a mí. ¿Sí entendieron la diferencia entre el taller y la evaluación? Sí, profe. Muy bien.
¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No me di cuenta quién. Bueno, entonces por hoy pues terminaríamos, si no hay más preguntas. Y ya nos vemos en 15 días. No, creo que no tenemos ningún otro compromiso en estos días, ¿no? No, señora. ¿Alguien levantó la mano? Sandra Milena. Sí, profe, el taller para dentro de 15 días es en CIPAS, ¿no? Como lo han hecho siempre, no sé cómo lo han hecho. Vale, en CIPAS, no sé cómo han trabajado ustedes los talleres que vemos en las tutorías. Sí, profe, en CIPAS. Pero ese no me lo deben entregar, ese es el taller normal de todas las tutorías. ¿Sí está claro? Profe, una preguntita. El sábado, ¿a qué hora la encuentro y en qué salón? ¿O usted me manda por el WhatsApp? Yo estoy el sábado, todos los sábados estoy de 10 de la mañana a 7 de la noche en la universidad. Bueno, salgo a la 1 a almorzar y vuelvo a las 2. ¿Ustedes el sábado tienen clase en la mañana o en la tarde? Sí, profe. ¿En la mañana? Hasta la 1. En la mañana. Entonces, a la 1 me escribe y nos ponemos de acuerdo a dónde nos encontramos y me entrega los talleres, las evaluaciones. Okay, ¿Vale? Listo. ¿Alguien más? Sí, profe. Vale. Profe, ¿la puedo molestar en estos días después de las 7? Claro ¿Hacerle que un sí. par de preguntas? Sí, me escribe. Gracias, profe, muy amable. Muy Sí, bien. señora, muy amable. Bueno, muy bien. A usted, muy amable. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profesora. Buenas noches para todos. Muchas gracias, profe.